Nos ponemos en pie, por favor, y vamos a hablar en esta noche qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? Primera Corintios 1, del 2 al 9. El miércoles pasado no pudimos terminar, pero lo vamos a tratar de hacer ahora con la ayuda del Señor. Primera Corintios 1, del 2 al 9. ¿Qué es la santidad? Yo leo los versículos pares y ustedes me ayudan con los versículos impares. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti a pedirte que nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú nos uses, que puedas ministrar nuestras vidas. Te pedimos que podamos aprender acerca de esta iglesia en Corinto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Usted sabe que cuando se habla de santidad es un tema controversial en las iglesias. Unos dicen una cosa, otros lo contradicen, no están de acuerdo, pero a la luz de la palabra, ¿qué es la santidad? Primero quiero que usted entienda que la santidad no es legalismo, porque la gente cree en algunas iglesias que el legalismo es la santidad. Por ejemplo, no haga esto, usted no tiene que hacer lo otro, usted no tiene que escuchar música, no tiene que fumar, no tiene que caer en adulterio, usted no tiene que tener malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros creemos que eso es la santidad. Eso es legalismo. El legalismo viene de las leyes, de querer imponer las leyes. En las iglesias que confunden la santidad con el legalismo, si usted lo analiza, se va a dar cuenta que ellos lo quieren cambiar a uno con el legalismo, con las leyes. Y la obra de regeneración, de transformación, no la hace el hombre, la hace Dios a través del Espíritu Santo. Yo por más que le diga a usted, mire esto, mire lo otro, yo no lo voy a poder cambiar. Y estas iglesias son bien estrictas. Y cuando un hermano falla, cuando un hermano peca,
lo que hacen es hacerlo a un lado. Es destruirlo. Menos, fíjese bien, restaurarlo. Porque según la ley, el alma que pecare, esa también morirá. Ese es el legalismo. Imponiendo leyes. Otros creen que el legalismo es la religiosidad. La religiosidad no, que la santidad es religiosidad. Y la santidad no es religiosidad. Porque viene la religiosidad y le dice, por ponerle un ejemplo, si usted no habla en lenguas, entonces usted no practica la santidad. Porque usted no ha sido lleno del Espíritu Santo. Que si usted no se unge con aceite, entonces a usted hay algo que le falta. Su santidad no está completa. Porque piensan que la santidad tiene que ver con la religiosidad. También la santidad no nos puede llevar a caer en hipocresía. Entonces yo le pregunto, ¿santidad o legalismo? ¿Santidad o religiosidad? ¿Santidad o hipocresía? ¿Por qué? ¿Por qué? Hipocresía porque muchas veces en las iglesias se nos habla de la santidad, pero una santidad exterior, una santidad de apariencia. La hermana tiene que andar la falda larga, así como tiene la lengua. Entonces, por fuera yo puedo andar de manga larga, puedo andar sombrero, puedo andar una mantelina, puedo andar de corbata, puedo andar de largo todo el tiempo. Pero eso es una apariencia. Y la santidad no tiene que ver con la apariencia. Yo no le digo que usted no se va a vestir pudorosamente. No estoy hablando de eso. Ni le estoy diciendo, mire, la santidad es que usted haga todo lo que quiera, ya lo vamos a aprender. Pero entendamos que la santidad no es legalismo, que la santidad no es religiosidad y que la santidad tampoco es hipocresía, algo exterior. Imagínese al hermano Brandon, le voy a poner un ejemplo. Me dice el hermano Brandon, yo no puedo publicar que voy a estar en El Salvador, en una iglesia bautista, porque entonces mi denominación me expulsa. Pero yo voy, me dice, con la aprobación de mi pastor. Pero a nivel de organización, él no puede. No puede ir a una iglesia bautista. ¿Por qué? Porque los bautistas no iban en santidad, por ponerle un ejemplo. Y yo aquí solo santos veo en esta iglesia. Y él me dice, es que nuestra organización se ha vuelto muy religiosa. Imagínense hasta dónde confunden la santidad. Que por ejemplo, si un pastor en la denominación de él, si un pastor se divorcia, aunque se vuelva a casar, nunca más
puede volverse a subir a un púlpito a predicar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Entonces llevamos la santidad a destruir vidas. Porque esa falsa santidad es cerrada a la restauración. Cuando Dios es un Dios de restauración y de nuevas oportunidades. Si Él dice que nuevas son cada mañana, porque grande es su misericordia y para siempre su bondad. Entrando aquí en materia, en el versículo 2. Les decía el miércoles pasado que él habla y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Porque esta iglesia era una iglesia adinerada, una iglesia próspera, una iglesia bendecida económicamente. Pero los hermanos creían que porque ponían ellos mandaban en la iglesia, que porque daban ellos mandaban en la iglesia, y que esa iglesia era de ellos, y como era de ellos, Pablo no podía llegar a decir nada, porque la iglesia era de ellos. Entonces viene Pablo y le comienza diciendo: la iglesia de Dios que está en Corinto, porque no es de ustedes, es del Señor. La iglesia, el pastor Corsi, ¿quién le ha dicho a usted que esta iglesia es mía? Esta es la iglesia de Cristo en Ciudad Crediza. Porque la iglesia le pertenece a Dios y no a los miembros. Y en la iglesia no está a cargo los líderes ni el pastor, está a cargo el Señor. Y la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. Y Él cuida a su iglesia, Él provee para su iglesia, Él sustenta a su iglesia y Él saca adelante su iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender que la iglesia es de Cristo. Pablo les dice, aquí viene esta parte bonita: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo? Que ellos ya fueron santificados. Es decir, que ellos ya son santos. Mire la cara que tiene la par suya. Véale si tiene cara de santo o cara de diablo. Véale ahí al hermano. Pero aunque usted lo vea mal encarado, desde el momento que él recibe a Cristo y conoce a Cristo, nosotros ya hemos sido santificados y somos santos ante el Señor. Porque la santidad no viene, por más que yo desee y anhele la santidad no viene por el anhelo que yo tenga. La santidad viene, ojo, porque dice ahí a los santificados en Cristo Jesús. La santidad se deriva de la relación que yo tengo con Dios, no del legalismo, no de religiosidad, ni tampoco de apariencia, sino de la relación que yo tengo con Cristo. Porque el hombre por sí mismo no la puede lograr. Si basta hacer hoy una pregunta: ¿quién de ustedes no pecó ahora?
Alguien que me diga, mire pastor, yo este día anduve en santidad y no pequé. Pero ni cuando hace ayuno, cuando viene a sentirse, le ha salido ahí la colejuda. Todos en algo hemos fallado ahora. Entonces, humanamente es imposible que yo alcance la santidad. Pero el Señor dice que yo ya fui santificado en Cristo Jesús. Y me gusta esta parte. Me gusta esta parte. Porque eso significa que Dios me apartó a mí para un propósito santo. Así como este lugar está apartado para adorar a Dios, es un lugar santo. Aquí no hemos hecho nunca una fiesta bailable, porque este lugar está santificado, es decir, apartado para un propósito santo. Así como nosotros hemos sido apartados por Dios para ese propósito. Como el día del Señor, que es un día que se apartó para que usted y yo le adoremos al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué ese día es santo? Porque ha sido apartado para un propósito santo. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿la Coster es santa o es pecadora? ¿Ah? ¿Puede ser santa la Coster? ¿Ah? ¿Quién dice que sí puede ser santa la Coster? Por lo menos levanta la mano los que dicen que la Coster puede ser santa. Mire, no se vaya a enojar, hermano, pero la Coster es más santa que usted. ¿Por qué la Coster es santa? Porque ha sido apartada para un propósito santo. Ir a traer, ir a dejar a los santificados en Cristo Jesús. Amén. Dígale que está a la par suya, usted es un santo. Dígale por favor. Un santo cachón. No sé si me estoy explicando. Yo quiero que me siga el hilo de qué es la santidad. Entonces dice que en el momento que yo tengo el encuentro con el Señor, yo ya soy santificado. Porque el Señor me ha apartado para un propósito santo, como son todas aquellas cosas que están apartadas para un propósito santo, como la Coster, como el camión, como el microbús, que están para la obra, sirviendo a la obra. Están apartados para eso. Ahora bien, quiero llegar a la siguiente parte. Ahí hay una coma y dice, llamados a ser santos. Léalo conmigo. Llamados a ser santos. Una vez más, llamados a ser santos. Yo no puedo decir, el Señor ya me santificó, así que yo soy santo. Y como yo ya soy santificado, yo hago todo lo que me da la gana y hago todo lo que yo quiera. ¿De qué se deriva la santidad? Acuérdese. ¿De qué se deriva? De la relación con Dios, de su comunión con Dios. Si la santidad se deriva de la comunión con Dios, eso quiere decir que a mayor comunión
relación yo tenga con Dios, tenga con el Señor, más me voy a parecer al Señor. El Señor me va a ir moldeando, el Señor me va a ir trabajando mi carácter, mi corazón, mis pensamientos, mi forma de vestir, mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque estoy teniendo comunión, relación con Dios. Por eso dice llamados. Porque nosotros, hermanos, en ese llamado a ser santos, tenemos que separarnos de lo común, separarnos del mundo. Porque la santidad significa que yo he sido apartado, que me he separado. Cuando yo me separo del mundo, entonces yo voy a marcar una diferencia, porque no voy a ser igual al mundo. Porque me parezco más a Cristo que al mundo. Me parezco más al Señor que al mundo. ¿Y qué pasa cuando usted ve a una pareja de esposos y ve a los niños y los niños ninguno se parece al papá? ¿Qué dice usted? Aquí dudo yo de este volado. ¿Por qué duda? Porque no se parece al papá. Por eso mucha gente duda si nosotros somos o no somos cristianos, porque no nos parecemos en nada a nuestro padre. ¿Se acuerdan cuando vino Gerardo Saca a dar el testimonio? Yo le pregunto, ¿usted duda que él es hijo de Tony Saca? ¿Cómo va a dudar? A no ser que esté choco, hermano. Si es la gota de agua del expresidente. Si yo estaba ahí sentado y lo veía, y yo me imaginaba al papá hablando, porque se parece, porque es igualito. Entonces uno dice, sí, este es hijo de Tony Saca, porque se parece. Pero imagínense fuera así morenito como el hermano Antonio diciendo soy hijo de Tony Saca. ¿Verdad que usted dudaría? Usted dudaría. Qué raro usted esté volado. Lo mismo nos pasa a nosotros los hijos de Dios. Entonces yo quiero que usted entienda que en el momento que conocimos a Cristo, ya somos santos porque fuimos santificados. Pero el Señor nos ha llamado a trabajar esa santidad, no por legalismo, no por religiosidad, no por apariencia, sino de adentro hacia afuera. ¿En qué se refleja la santidad? En la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de vestirme, en mi carácter, en mi corazón, etcétera. Amén. Entonces nosotros estamos en ese trabajo, porque en esta vida usted tiene que tener claro, nunca vamos a llegar a ser perfectamente santos. Nunca. Nunca. Pero nosotros nos estamos, aquí viene la palabra, nos estamos esforzando para alcanzar la altura del varón perfecto.
Amén, iglesia. Nos estamos esforzando. Cada día usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo de ir llegando a esa altura del varón perfecto. Ahí estamos esforzándonos. Y es ahí donde el legalista no entiende que cada quien tiene luchas diferentes, que cada quien tiene debilidades diferentes. Por ejemplo, a mí usted me puede poner un pastel y a mí no me causa la mayor tentación. Usted me pone a mí el pastel. O sea, a mí decir no quiero pastel, ¿qué? Pero ¿a cuántos de ustedes les ponen el pastel enfrente y les comienza a temblar la boca? Porque la debilidad suya es el pastel. Usted me puede poner a mí una coca, pero líquida, ¿verdad? Imagínese que yo no le puedo pedir al hermano Brandon té de coca porque para el legalista, uy. Y el té de coca tiene tantas propiedades saludables. La primera, lo pone bien alegre. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? Usted me pone a mí una coca. Para mí decirle no una coca no es, o sea, no es ninguna tentación. Pero ¿para cuántos aquí esta noche que les pongan una coca helada a las 12:30 del mediodía? Usted dice que se haga tu voluntad. No sé si me estoy explicando. Pero, por ejemplo, a mí hay otras comidas que para mí son tentación. Por ejemplo, los choris. Yo miro un chori ahí. Hoy va a ser mi comida libre, digo yo. Caigo y lucho por, por no comerme los choris. Pero es que sin los choris es imposible agradar a Dios. Pero cada quien, el hecho de que para mí no sea tentación la coca, yo no voy a juzgar a aquel que está luchando por dejar la coca, que está luchando por dejar el pan dulce a las 3 de la tarde. Pero a mí, el pan, a no ser, ¿sabe qué pan dulce a mí? Y mi esposa sabe, la porosa del pan de Oriente. Les soy así honesto. Yo tengo un pedazo de porosa de eso y ya la regué. Un pedacito, digo, me termino como 4 pedazos. Es que me encanta esa porosa. Me encanta. A otros puede ser la semita mieluda. Para otros pueden ser las viejitas. ¿A cuánto les gustan las viejitas? No, a mí las jovencitas, dice el hermano Núñez.
Pero ¿a qué quiero llegar? Que no vamos a poder ser perfectamente santos, pero nosotros estamos en esa lucha, en ese esfuerzo todos los días. Uno cree que aquella persona que se ve pura, que no comete falta, que no comete errores, uno dice, esa persona yo la admiro por su santidad. Si usted no conoce las cosas con las que lucha y batalla, usted no sabe cómo es en la casa, usted no sabe cómo es con los hijos. Entonces, por eso nosotros creemos que la santidad no tiene que ver con nosotros, porque creemos que la santidad es que le salgan un par de alitas, a no ser que sean del Don Pollo. Pero la santidad no, usted no tiene, cuando dice santidad, usted no tiene que pensar inmediatamente en aquella persona que no peca. No, usted tiene que pensar, cuando escuche la santidad de Dios, póngame atención, cuando usted escuche la santidad de Dios, usted tiene que pensar en el proceso en el que usted se está esforzando por ser igual al Señor, porque esa es la meta de todos. Pablo les dice, llamados a ser santos, y en el 2, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque la iglesia de Corinto pensaban que solo ellos, es como le digo yo al hermano Brando, mire hermano Brando, si es que la verdad no solo la tienen los de su iglesia, ellos son pentecostales, de la Pentecostal Unida. Pero él no es legalista. Él no es legalista. Porque él me dice, yo de esto yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, la religiosidad, un ritmo de alabanza. Si no me gusta a mí, esa alabanza es del diablo, porque a mí el ritmo no me gusta. Y él por eso hizo una alabanza que se la criticaron mucho en su iglesia, en su organización, cuando dice no importa si es cumbia, bachata, vallenato, requesón, ¿no? Como el volado. Requesón dice. Pero al final, ¿qué dice él? Todo lo que respira alaba al Señor. Entonces nosotros no podemos decir, solo los del Taber tenemos la salvación, solo los del Taber tenemos la verdad, solo los del Taber somos salvos, porque dígame usted si no es cierto que hay otras iglesias que se creen que solo ellos son salvos. Para ellos, nosotros los del Taber, nos vamos a ir al infierno, ¿cierto o no? Y lo dicen, porque creen que solo ellos. Y viene lo mismo de la iglesia de Corinto. Y viene Pablo y les dice, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar, sea en Colombia, en El Salvador, en Perú, en México, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, ahí les está botando el ego, los está desinflando a la iglesia de Corinto, porque les está diciendo que ellos son una pequeña
parte de toda la iglesia del Señor. Nosotros por eso no debemos andar peleando denominaciones, hermano. Porque en el cielo no van a estar, vaya, todos los de las asambleas en aquel lado, toda la mara de las asambleas, venga, todos. Los bautistas de aquel lado. Los pentecostales allá atrás los vamos. ¿Verdad que no va a ser así en el cielo? Es como que usted compre papas de la tiendona, del mercado central, del mercado de Crediza, de San Miguelito, y usted las meta en una licuadora. Al final va a ser un puré de papas, pero usted no va a saber cuál papa es la que compró en la tiendona ni en el mercado central. Porque al final Dios no viene por denominaciones, viene por su esposa, la esposa del Cordero, que es la iglesia. Y la iglesia es toda. Entonces Pablo le está enseñando eso. Ahora avancemos en el 3. Mire, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí los saluda. En el 4 hay algo importante que usted necesita saber. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando usted entiende el contexto de cómo era la iglesia de Corinto, una iglesia pecadora, llena de problemas, de mundanalidad, usted dice, bueno, ¿y aquí a quién se está dirigiendo? ¿A quién les está hablando? Porque le está dando gracias a Dios por ellos, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Pero a mí me gusta porque Pablo en ningún momento niega que estos corintios no sean cristianos. No niega que son salvos. Porque nosotros caemos en ese tremendo pecado de andar juzgando a la gente si es salva o no es salva. Eso solo Dios y Él lo sabe. Si anda mal un hermano, nosotros decimos, ese ni salvo que es. Y Pablo nos da una tremenda lección, porque Pablo no pone en duda la salvación de la iglesia de Corinto. Él no lo pone en duda, sino que da las gracias a Dios que han recibido ese favor inmerecido. Pero le da gracias a Dios por la vida de ellos. Pero no lo felicita por lo que están haciendo. Si usted analiza, él no felicita a la iglesia de Corinto y quiero agradecerles el trabajo por el Señor que ustedes están haciendo. Él no le está. Porque yo puedo darle las gracias al Señor por alguien que ha conocido a Cristo, pero no lo voy a felicitar si no anda haciendo bien las cosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, él no lo felicita, pero sí da gracias, porque él en ese momento o en este versículo hace énfasis no en lo que ellos han hecho, sino en lo que Dios ha hecho en ellos. No en lo que ellos han hecho, porque ahí va a ir viendo usted todos los problemas de esta iglesia. Y es así como Pablo sigue diciendo para terminar
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, la iglesia de Corinto era la única iglesia que tenía todos los dones del Espíritu. Imagínense. La más mundana. La peor en nada. La más pecadora. Era la iglesia que tenía todos los dones. Por eso en el capítulo 12, Pablo habla de los dones del Espíritu. Y en el 13 los remata y les dice: ¿de qué les sirve a ustedes tener todos los dones si no tienen amor? ¿Me estoy explicando? Porque era una iglesia que tenía el don de ciencia, que tenía entendimiento, que tenía el don de lengua, que tenía el don del Espíritu. Y dice en el 8, vamos al versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la meta. Pablo, ¿qué le está acordando? De la meta. Si hay algo que usted no debe de perder en mente, es su meta de ser cada día mejor, de ir cada día transformándose a la imagen de Cristo. Y en el 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, mire qué bonito lo que Pablo les dice, a la comunión con su Hijo nuestro, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es por eso que cuando entendemos todo este contexto, pega aquel versículo bonito que Pablo lo dijo, y se los digo yo a ustedes esta noche, con relación a la santidad. Es un proceso. Ya somos santos, ya fuimos santificados, pero no está en vano ese esfuerzo, ese trabajo que nosotros vamos a hacer cada día de parecernos más al Señor, y se cumpla más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Vamos a orar, iglesia. Dele el aplauso al Señor. Padre, damos las gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido esta noche a través de ella. Y quiero pedirte, Señor, si hay alguien que aún no te ha recibido, si hay alguien que aún no ha abierto su corazón, que hoy tú puedas tocar su corazón. Para recibir esa santidad, esa santificación. No es un cambio de iglesia ni de religión, porque la salvación no consiste en una denominación ni en una iglesia. Y en esta hora, si estamos en familia, yo les voy a pedir que nos pongamos en pie. Y quiero que cierre sus ojitos y piense y medite. ¿Cuántas veces usted se ha sentido indigna de Dios? ¿Cuántas veces usted se ha sentido indigno de Dios?
Muchas veces nos hemos sentido así. Muchas veces nos hemos sentido que el evangelio no es para nosotros, que la santidad no es con nosotros, no va con nosotros, porque nosotros creemos que la santidad es la perfección, esa perfección que nunca tendremos aquí en la tierra, sino hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Porque Dios ve las intenciones del corazón, porque Dios conoce el corazón. Y si hay algo que Dios conoce, es el deseo de su corazón de agradarlo, el deseo de su corazón de cambiar, esa lucha que usted tiene, ese esfuerzo que usted hace por querer agradarlo, por no fallarle, por no cometer un error. Eso Dios lo conoce. Nadie lo conoce, solamente Él. Y que en esa lucha constante, donde nosotros nos queremos parecer más a Él, donde nosotros estamos en esa batalla de llegar a la altura del varón perfecto, esa es la santidad. Exactamente ese proceso. Y yo quiero que usted esta noche adore al Señor con su corazón.